Hola a todos, espero estén bien. Como pueden ver en la tarea 5 les dejé la plantilla del documento de requisitos y diseño de la app, que es lo principal que se pide, y construí esta plantilla para integrar todo en un solo documento. Es decir, la idea es que ustedes llenen la plantilla y de esa forma puedan entregar todo el tema de la tarea 5. Yo hice un ejemplo, o este video trata de un ejemplo para que entiendan cómo llenarlo. Entonces, básicamente lo que voy a hacer en este video, aunque tuve que construir el llenado para no demorarme mucho en el video, pero sirve para la explicación. Entonces, básicamente vamos a diligenciar la plantilla de la tarea 5, que consta de los requisitos, casos de uso en OML y anexos de registro. La idea es que esta plantilla que les dejo en Word sea un ejemplo sencillo. Para el caso de nosotros, voy a tomar un tema de rutas de barrio, agenda cultural y un mapa de navegación dibujado. En el caso del ejercicio particular, vamos a suponer que el proyecto mío se llama Ruta Cultura y Ciencia Medellín, que está enmarcado dentro de la estrategia digital para vender a Medellín. Pertenece al curso de profundización en diseño. Acá ustedes colocan 50 o 51 dependiendo del grupo que tengan en SICAU. Si están los viernes están en el grupo 50 y si están los jueves están en el grupo 51. Acá en el nombre de cada uno de los miembros del equipo van a colocar el nombre de cada uno de ustedes, el nombre completo. La idea es que llenen la plantilla. Obviamente, todo lo que es para llenar, yo les voy dejando unos corcheticos ahí dentro de la plantilla. Ustedes quitan los corchetes y terminan de llenar los datos. En este ejemplo, pues el único miembro del equipo pues sería yo. El rol del equipo entonces sería todos los roles. Ustedes pueden separar líder, diseñador, desarrollador, cada uno de los roles que tengan, o que vean necesarios dentro del equipo. El tema de las versiones es muy importante que vayan manejando versiones, versión 1, versión 2, o versión 3 a medida que vayan modificando el documento. Y en la parte del documento cuando lo graben, grábenlo también. O sea, cuando hagan una nueva versión, entonces le dan archivo guardar como y versión 2, versión 3 y así sucesivamente. Este enlace que van a colocar acá es enlace de la carpeta donde va a estar el trabajo en Drive. Yo a cada uno de ustedes les voy a asignar una subcarpeta donde van a ingresar cada uno de los trabajos de las tres materias líderes, o de las tres materias que manejan el PIA. En este caso, profundización en diseño 4, gestión del diseño 2 y espacios comerciales. Cada uno va a tener una estructura de carpetas. Yo armo la estructura en clase el próximo jueves y viernes para tener los nombres de cada uno de ustedes dentro de la estructura. Y deben firmar la plantilla que les mostré en clase. Las de los viernes no se las he mostrado, pero entonces se las muestro. La idea es que las llenemos la próxima clase todos. Bueno, acá colocaríamos la fecha de entrega. Yo voy a poner la de hoy, 2026, eh, mayo es 0501. Eh, Básicamente lo que van a encontrar ustedes dentro de la plantilla es que, en este video estamos diligenciando un paso a paso de la plantilla de la tarea 5. La idea es que al final ustedes tengan un documento PDF listo para entregar y además tengan los anexos que nos dejan la trazabilidad para registros futuros. Entonces, el punto clave de esta tarea o de este video es: si ustedes llenan la tarea 5 se ahorran reprocesos en la implementación y la presentación, porque van a tener todo organizado en una secuencia. Entonces, esta tarea produce dos cosas: este documento principal en PDF, que es el documento requisitos y diseño, y una carpeta en Drive con esas evidencias.
En el documento principal, entonces vamos a definir la estrategia, los recorridos críticos, los requisitos, los casos de uso, la navegación, las pantallas y la trazabilidad. Y en los anexos se deja información de registro y propiedad intelectual. Básicamente acabamos de llenar la portada con los datos del proyecto y la idea es que a partir de este momento empecemos a llenar el documento. Yo, como les dije, llené ya un borrador del documento para evitar demorarme bastante escribiendo. Entonces lo llené primero y ya lo muestro en el video. Entonces la temática para este ejercicio, ya cada uno, ustedes toman el de cada uno, se llama Patrimonio Cultural y Científico, Museos y Experiencias Urbanas. Esta debe ser una parte corta, de acuerdo a que en la plantilla decíamos usar una frase corta. El problema u oportunidad que resuelve es que Medellín ofrece una red amplia de museos y espacios de cultura, arte y ciencia, pero para visitantes y ciudadanos resulta difícil elegir, planear y conectar experiencias en una sola ruta. La información suele estar dispersa o en múltiples fuentes, lo que reduce la probabilidad de visita, especialmente cuando el usuario tiene poco tiempo o no conoce la ciudad. Entonces la estrategia propone una experiencia digital que facilite la exploración, la selección y la construcción de una ruta personal, conectando museos por temática y cercanía y motivando la visita mediante una narrativa de patrimonio cultural y científico. Básicamente el público objetivo de nosotros es dos, el principal entonces serían los turistas nacionales e internacionales que buscan planes culturales en la ciudad, y el usuario secundario serían los habitantes de Medellín interesados en planes de fin de semana y aprendizaje. La propuesta de valor entonces la permite descubrir museos por temática, armar una ruta rápida y guardar favoritos para planear una visita en lugar de buscar en muchas páginas. El usuario encuentra recomendaciones curadas, una ficha clara por museo y una ruta sugerida, lo que hace más fácil convertir el interés en una visita real. El alcance general entonces sería qué sí hace. Muy importante esto acá. Necesito que ustedes tengan claro qué sí hace la aplicación y qué no hace la aplicación. En este ejemplo, estoy suponiendo que la aplicación explora museos, ve fichas, guarda favoritos, genera una ruta sugerida y comparte un plan. ¿Qué no hace? Entonces no puede comprar, puede que en el futuro pueda hacer esto, pero para el caso específico del proyecto voy a decir que no hace mi aplicación. O sea, entonces no puedo comprar entradas, no puedo hacer reservas oficiales, no puedo hacer analítica en producción, no puedo tener cuentas avanzadas y no hay publicación en tiendas. ¿Cómo integramos las materias en el PIA? Es decir, profundización en diseño 4 entrega los requisitos, casos de uso, la navegación, pantalla y prototipo funcional. En gestión 2, algunos de ustedes están aportando el manual de usuario, la versión editorial del documento. En el caso del otro grupo, puede que estén haciendo una estrategia complementaria para fortalecer la app dentro de la parte documental. Ya ustedes me explicarán qué es lo que van a entregar ahí. Y en diseño de espacios comerciales también pueden proponer lineamientos de stand o experiencia de punto físico para socializar la estrategia. Cada uno de los profesores les dice cuál es la entrega de ellos. Yo no me... O sea, ninguna de las materias nos metemos en la entrega de ellos, pero todos deben estar alineados dentro de la estrategia Vender a Medellín. Bueno, alcance del prototipo. Entonces, vamos a definir para este caso 3 recorridos críticos del prototipo. Recorrido crítico 01, entonces es explorar y elegir un museo. Entonces el usuario abre la app y elige explorar museos. Filtra por temática, cultura, arte o ciencia. Selecciona un museo de la lista. Ver la ficha del museo con resumen, horario sugerido y ubicación. Resultado final, observable, el usuario visualiza el museo seleccionado y puede tomar decisiones de visita. El recorrido crítico 2 sería entonces guardar en favoritos. Recuerden que estos recorridos críticos son dentro de la app. Este recorrido crítico 2, entonces el usuario está en la ficha del museo, presiona guardar en favoritos, la app confirma un mensaje
El usuario abre mis favoritos y ve el museo guardado. Resultado final observable, el museo aparece en favoritos y se mantiene guardado. Eh, Recorrido crítico 3, entonces sería generar una ruta sugerida y compartir. El usuario abre mis favoritos, presiona generar ruta, la A muestra una ruta simple con 2 o 3 museos y un orden sugerido. El usuario presiona compartir y envía el plan por WhatsApp. Resultado final observable, el usuario ve la ruta y puede compartirla. Algo parecido sería lo que ustedes harían con cada una de sus apps. Harían unos recorridos críticos de acuerdo a las pantallas que ustedes hayan definido dentro de su proceso, dentro de su aplicación. ¿Qué son los requisitos funcionales? Todo el tiempo he venido insistiendo en la lista priorizada de los requisitos. Los requisitos son las funciones que hace el sistema, pero muy importante que ustedes tengan en cuenta una clasificación. ¿Qué debe, qué debería, qué podría o qué no haría la aplicación todavía? Entonces, acá tengo un ejemplo de 10 requisitos funcionales para el caso del documento. Entonces, los que son must son todos los debes. Los should son todos los debería. Could los podría y los won't no lo hará o podría estar en estos podría es que significa que pueden estar en una segunda versión o si tengo mucho tiempo los podemos implementar. Entonces básicamente el requisito funcional 01 es un debe o un must y es explorar museos por temática. El requisito funcional 02 es ver ficha del museo, también es must. El requisito funcional 03 sería guardar favorito, must. El requisito funcional 04 sería listar favoritos, must también. El requisito funcional 05, eliminar favorito. El requisito funcional 06, generar rutas sugeridas. Mire que los requisitos funcionales son funcionalidades de la aplicación. Son cosas que la aplicación debe hacer. Siempre lo hemos definido así. Siempre hice énfasis en eso, entonces hay que tener mucha claridad con eso. Entonces el requisito funcional 07 sería ver ruta. Eso es algo que debe estar dentro de la aplicación. El requisito funcional 08, abrir ubicación del museo. Este es un debería, es decir, no es obligación, pero podría estar un should. El requisito funcional 09, compartir ruta. ¿Qué significa con esto? Que primero resuelvo los mocks dentro cuando estemos desarrollando y después resolvemos los deberías. Si tenemos tiempo suficiente, entonces se hacen los podría. Y si hay mucho tiempo, y entonces ya se resuelven los que no lo hará. O si hay funcionalidades muy raras, uno dice, no, esto no, es mejor no hacerlo. Entonces lo coloca uno, no lo hará. Aquí esta tabla la llené con 10. Recuerde que son mínimo 8, máximo 12. Aunque pueden haber más, 13, 15, todos los que quieran. Pero para este ejemplo dejé 10. Bueno, luego viene la especificación de cada requisito. O sea, cada uno de estos requisitos hay que explicarlo. Para eso vamos a usar una metodología que se llama Moscow como criterios de aceptación. Eso es decir, dado, cuando, entonces. Ese ya lo explico porque ese dado, cuando, entonces son los criterios de aceptación para que ese requisito sea válido. Entonces el requisito funcional 01, explorar museos por temática, que dijimos que era MOUSE, es decir, que si ustedes recuerdan era que debe estar. El MOUSE es un requisito que va sí o sí. La descripción del requisito es el sistema debe permitir al usuario explorar museos filtrando por temática, cultura, arte o ciencia. Las entradas acá entonces serían una selección de temática, la salida entonces sería la lista de museos filtrado. Las reglas, si no hay resultados, entonces mostrar el mensaje y sugerir otra temática. Estos son los criterios de aceptación que deben usar la metodología Moscow. Los criterios de aceptación que dije dado, cuando, entonces se describen de esta forma. Entonces, dado que el usuario selecciona ciencia, cuando aplica el filtro, entonces el sistema muestra solo museos de ciencia. Ese es el dado, cuando, entonces. El otro criterio de aceptación entonces sería, dado que no hay resultados, cuando aplica el filtro, entonces el sistema muestra mensaje y opción de volver. Esto debe hacerse al menos con un ejemplo,
por cada requisito funcional. Eh, Veamos el requisito funcional 02. Ver ficha de museo. También es must, es decir, debe estar. La descripción es el sistema de mostrar la ficha del museo seleccionando con información resumida y ubicación. Las entradas entonces sería la selección del museo en la lista. La salida sería una pantalla de ficha del museo. El criterio de aceptación usando la metodología Moscow es dado que el usuario selecciona un museo, cuando presione ver, entonces el sistema abre la ficha con nombre, resumen y ubicación. Muy importante esto. Para el requisito funcional 03, guardar favorito, también es mouse. La descripción entonces sería: el sistema debe permitir guardar un museo como favorito desde su ficha. Las entradas entonces es un botón guardar, ¿cierto? Las salidas entonces sería confirmación y registro en favoritos. Entonces salió un mensajito en alguna parte de la pantalla que diga que se confirmó la guardada y se guarda el registro en favoritos. Y las reglas, esta regla es evitar duplicados, es decir, si ya está guardado no volverlo a guardar. El criterio de aceptación entonces sería: dado que el usuario está en una ficha, cuando presiona guardar, entonces el museo aparece en favoritos y se muestra la confirmación. El otro criterio de aceptación sería: dado que ya está guardado, cuando presione guardar, entonces el sistema informa que ya existe y no lo duplica. El requisito funcional entonces 04 sería listar favoritos, también es must. Y la descripción sería: el sistema debe permitir ver la lista de museos guardados en favoritos, entradas, opción mis favoritos, y las salidas entonces sería la lista de favoritos. El criterio de aceptación entonces sería: dado que el usuario abre favoritos, cuando entra a la sesión, entonces ve los museos guardados. Veamos el requisito funcional 05, eliminar favoritos. Recordar de que ya no es mouse, lo habíamos definido inicialmente cuando lo creamos, dijimos que era un debería. Esos deberías es que pues debería estar, pero no es obligatorio si no lo alcanzamos a hacer, pero debería estar. Entonces, eliminar favorito, el sistema debe permitir eliminar un museo de la lista de favoritos. Mira que es muy obvio, o sea, debería estar. No es crítico para el sistema porque es más crítico no poder agregar favoritos, pero muy chévere uno poder eliminar favoritos que ya tiene. Entonces por eso el debería. Piensen con esa lógica cuando estén agregando o definiendo si un requisito funcional es must o should. En ese caso, las entradas entonces sería la acción eliminar, la salida entonces sería museo removido. El criterio de aceptación sería: dado que el museo está en favoritos, cuando elimina, entonces el museo desaparece de la lista. Entonces, mire que es muy importante esta metodología Moscow porque trabaja con una lógica que es muy práctica para la creación de requisitos. Generar ruta sugerida sería el otro requisito, es must, es decir, debe estar. Dice que el sistema entonces debe generar una ruta sugerida con 2 o 3 museos seleccionados desde favoritos. Y las entradas entonces sería un botón que esté en la pantalla que diga generar ruta. Las salidas de la pantalla entonces con una ruta sugerida. Y las reglas: si hay menos de 2 favoritos, mostrar el mensaje. El criterio de aceptación entonces sería: dado que hay 2 o más favoritos, cuando genera ruta, entonces el sistema muestra un orden sugerido. Dado que hay un favorito, cuando genera ruta, entonces el sistema muestra el mensaje requisito mínimo. Recuerde que si hay uno solo, no puedo generar ruta, hay uno. O sea, una ruta la genero mínimo con 2. Entonces, lo mismo si ustedes van a aplicar ese mismo criterio en alguna de sus apps. Ver ruta, entonces sería: el sistema debe mostrar los museos de la ruta y el orden sugerido. Entradas, ruta generada; salidas, lista ordenada. El criterio de aceptación entonces: dado que la ruta fue generada, cuando abre la pantalla, entonces ve el orden de la visita.
Recuerde que muy importante apréndanse esto. Dado, cuando, entonces, que es la metodología Moscow. Usted se aprende eso y no tiene problema con los criterios de aceptación de cada uno de los de los requisitos funcionales. Vamos al requisito funcional 08, abrir una ubicación del museo. Este es un show, entonces vamos a describir: el sistema debe permitir abrir la ubicación del museo desde su ficha. Entradas, sería ver ubicación. Salidas, mapa o visita web. El criterio de aceptación, entonces, dado que el usuario está en la ficha, cuando presione ubicación, entonces se abre el mapa o visita web. Eh, el criterio de perdón, el requisito funcional 09, compartir ruta, entonces sería: el sistema debe permitir compartir la ruta sugerida como texto a través del celular. Entradas, entonces sería un botón compartir, el menú compartir y el texto generado. El criterio de aceptación, dado que existe una ruta, cuando el usuario presione compartir, entonces el sistema abre las opciones de compartir con el texto. Notificaciones de validación, ese también es mouse. Entonces el sistema debe mostrar mensajes de confirmación o error durante el flujo. Acciones del usuario serían las entradas y las salidas sería el mensaje de confirmación o error. Criterio de aceptación, entonces sería: dado que el usuario guarda un favorito cuando se completa, entonces se muestra confirmación. Dado que falta una condición, cuando intenta generar rutas sin suficientes favoritos, entonces se muestra advertencia. Eso es referente a los casos, a los requisitos funcionales. Ahora vienen los casos de uso UML. En clase el jueves, y les dejo unas diapositivas como material adicional, pégale en una miradita a las diapositivas. Sin embargo, con esta explicación es suficiente frente a UML. UML es un lenguaje de modelado unificado que tiene 16 diagramas, pero para este ejercicio solamente vamos a usar el diagrama número 1, que es el de casos de uso. Por eso lo explico directamente acá en este ejercicio. Entonces recordemos que tenemos dos tipos de visitantes. Esos son los actores. Los actores en el sistema se llaman usuarios. Entonces vamos a tener dos tipos de actores: el usuario visitante y el usuario local. Para explicar el diagrama de casos de uso, este diagrama es estándar. Esto se puede hacer con un software de diagramas. Hay varios. Pues en el Drive yo les mostré a ustedes que se puede conectar directamente con Draw o con Lucidchart. El que más funciona para esto es Lucidchart. Lucidchart es un software para hacer diagramas tipo UML, todos los 16 tipos de diagramas, pero esto también se puede hacer en PowerPoint o en Canva o en cualquiera de esas. Muy importante el simbolismo que se utiliza. Mire que hay un recuadro para representar el sistema, y dentro del recuadro se coloca el nombre del sistema. En este caso sería la app Ruta Cultura y Ciencia Medellín, y los actores se representan con estos muñequitos. Recomendación: no los modifiquen, no los pongan bonitos, porque los diagramas se representan es así, o sea, con una bolita, palitos. O sea, el personaje es de esta forma, no es un personaje bien dibujado, no es un personaje en 3D, no. Porque entonces ya no estarías usando los diagramas UML, sino otro tipo de diagrama. Es decir, el diagrama de casos de uso se usa exactamente con estos símbolos: el recuadro para el sistema, el símbolo del personaje con bolita y palitos para representar los actores del sistema. En este caso sería usuario visitante y usuario local. El ovalito para representar el caso de uso. Y las flechitas o las líneas que vemos acá para representar la conexión del usuario con respecto al caso de uso. Entonces, el diagrama de casos de uso, que se representa de esta forma, se haría así, y el usuario,
entonces se conecta con cada uno de los casos de uso. Eso es lo que yo les pido que hagan ustedes. No les estoy pidiendo que hagan el detalle con los diagramas de clases ni los demás diagramas de UML, solamente el de casos de uso, que es muy parecido a esto. O sea, ustedes van a hacer algo muy parecido a esto. Y dentro de los ovalitos van a colocar eh, caso de uso o use case 01. El nombre del caso de uso en este caso sería explorar museos por temática. Los casos de uso coinciden con las funcionalidades del sistema. Use case 02 o caso de uso 02, entonces sería ver ficha de museo. Caso de uso 03, guardar favorito. Caso de uso 04, ver favoritos. Caso de uso 05 y así sucesivamente. Acá hay solamente 7 casos de uso. Entonces estos serían los nombres de los casos de uso: explorar museos, ver ficha de museo, guardar favoritos. Y luego lo que hacemos es describir, no hay que escribirlos todos. Vamos a escribir solamente el caso de uso principal, y lo vamos a detallar. Como el caso de uso principal, entonces decimos el actor principal para el caso de uso es el usuario visitante. Hay una precondición: el usuario tiene al menos 2 museos en favoritos. El flujo principal, entonces el usuario entra a mis favoritos, presiona generar ruta, el sistema valida que existe 2 o más favoritos, el sistema ordena 2 o 3 museos y genera una ruta sugerida, el sistema muestra la ruta en pantalla, el usuario puede presionar compartir. Una poscondición sería entonces la ruta queda visible para consulta y comparación. Y flujos alternos sería si hay menos de 2 favoritos, el sistema muestra mensaje y no genera ruta. La otra postcondición sería si ocurre un error de datos, el sistema muestra un mensaje y sugiere regresar a favoritos. Y los criterios de aceptación, usamos también Moscow, es dado que hay 2 favoritos, cuando genera ruta, entonces el sistema muestra ruta sugerida. Dado que hay un favorito, cuando genera ruta, entonces el sistema muestra mensaje y no avanza. Observen que los casos de uso están muy conectados con los requisitos funcionales. Ahora viene la navegación. El mapa de navegación, entonces ustedes pueden hacer unas pantallas o hacerlo así de forma esquemática. Entonces la pantalla 01, que es la de inicio, este es el mapa de navegación, ¿cierto? Yo puedo tener el mapa de navegación con botones en una pantalla o puedo hacerlo de esta forma. Entonces, la pantalla 01 abre la pantalla 02, que es de explorar, la 1 es inicio, y la 2 explorar abre la ficha del museo, que es la pantalla 03. La pantalla 03 abre la pantalla 04, que es favoritos, y la pantalla favoritos permite abrir la pantalla 05, que es la ruta 0 sugerida. Miren que esta es una ruta de navegación por pantallas, pero yo puedo tener una ruta de navegación desde mi pantalla inicial. Como ustedes lo hayan definido, algunos de ustedes ya me mostraron las posibles rutas de navegación en un esquema inicial. Sería trasladar ese esquema que ya hicieron a este, lo copian y lo pegan y lo insertan acá. Si lo tienen con pantallas directamente lo pueden hacer, o si no, lo hacen así esquemático, que también es válido. ¿Qué sigue? Entonces ahí sí vienen los esquemas y la descripción de las pantallas. Entonces pantallas clave, entonces dijimos que la inicio, muy importante decir, tienen botones, tiene explorar y tiene favoritos. La pantalla explorar tiene un selector de temática y una lista de museos. La pantalla 03 entonces tiene la ficha del museo, el nombre, resumen, botón guardar, botón ubicación. Y la pantalla 04 tiene favoritos, lista, botón generar, ruta, botón y compartir. En este ejemplo, yo tengo entonces que en la pantalla, muy importante que definan para cada pantalla lo siguiente. Este es un ejemplo esquemático. Este ejemplo por facilidad lo hice con IA, el de las pantallas. Ustedes también para el esquema inicial lo pueden hacer con IA, con Kanban, a mano, como quieran. Recuerden que después lo vamos a implementar en App Inventor, entonces nos va a servir de base. Puede que haya cosas que inicialmente creamos que van a funcionar y otras nos toca, cuando estemos implementando en App Inventor, decir, ay, esto no lo podemos hacer así, tenemos que cambiarlo de esta otra forma. Pero muy importante definir desde ahora en cada pantalla cuál es el objetivo de la pantalla y cuáles son los elementos clave. Entonces, para el caso de la pantalla de inicio,
El objetivo es dar la bienvenida al usuario y orientar las acciones principales. Los elementos principales o los elementos claves entonces son logo y nombre de la app, mensaje de bienvenida y acciones principales. Observe que la pantalla 02, que es la de explorar, entonces permite al usuario explorar museos filtrando por temas de interés. Yo puedo filtrar por cultura, por arte o por ciencia. Elementos claves, entonces filtro por tema, lista de museos y búsqueda. La pantalla 04, entonces el objetivo es mostrar la información detallada de un museo y ofrecer acciones útiles. Entonces los elementos claves ahí serían la imagen de la portada, información del museo, descripción breve y acciones principales que puedo realizar. La pantalla 04 entonces sería favoritos, una ruta sugerida. Eh, Dentro de este todo el objetivo sería mostrar los museos en favoritos y permitir generar y compartir una ruta. En los elementos claves entonces sería la lista de favoritos, acciones de la ruta y compartir. Sería este el ejemplo. Después habría una guía mínima de estilo donde ustedes van a dar los colores principales, máximo 3, color primario para las acciones principales del encabezado. Esto es muy importante porque esto es lo que vamos a implementar en App Inventor. El color secundario y un color neutro de fondos y separadores. La tipografía o equivalentes, entonces ya ustedes con el tipo de tipografía, en este caso sans serif 1820, textos en general, sans serif 1416 y los botones sans serif sería 1416. La iconografía entonces sería estilo línea, monocromática, sin sombras, consistente, iconos sugeridos según el caso, explorar lupa, corazón o estrella. Ya hago una descripción de cada uno de ellos. Una regla sería no mezclar estilos, usar un solo estilo de iconos en toda la app. Reglas de claridad, entonces sería contraste alto entre texto y fondo, evitar texto gris sobre fondo gris, botones con etiquetas claras, verbos de acción, explorar, guardar, generar, ruta, compartir, mensajes de error cortos y directos con notificadores o notifier. Y decir, por ejemplo, este sería el mensaje que sería en un notificador por alerta, que sería falta seleccionar temática o agrega mínimo dos favoritos, ya los mensajes que ustedes crean que deben salirle al usuario. Espaciado suficiente, bueno, esta sería la trazabilidad mínima. Entonces el requisito funcional 01 se corresponde con el caso de uso 01 y con la pantalla 02. El requisito funcional 02 se corresponde con el caso funcional 02 y la pantalla 03. El requisito funcional 03 se corresponde con el caso de uso 03, la pantalla 03 y la pantalla 04. El requisito funcional 04 entonces se corresponde con el caso de uso 04 y la pantalla 4. El requisito funcional 6 se corresponde con el caso de uso 5 y la pantalla 4. El requisito funcional 9 se corresponde con el caso de uso 6 y la pantalla 4. La iteración entonces sería, bueno, esta lo dejan incompleto porque esto da después de la retroalimentación que yo les haga. No tienen que modificar el documento, pero sí lo pueden llevar para la entrega final estas evidencias, guardar las evidencias en el Drive y siempre ir guardando cuando haya una iteración que cambió y por qué lo cambiaron. Si cambiaron algo, entonces por qué lo cambiaron, y hay un cierre donde ustedes van a mencionar el estado del proyecto, que está listo para implementación en App Inventor y que queda como mejora sin extenderse. Entonces eso sería, recuerden que estos corcheticos se los dejo como el espacio para que ustedes llenen los elementos, y si tienen alguna duda entonces ya me dicen. Estaríamos entonces discutiendo el llenado del documento, que lo deben tener para el próximo jueves, a más tardar a medianoche. La idea es que podamos iniciar el desarrollo de la app con todo lo que se haga en este documento.